Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a todos los que están presentes en esta conferencia de prensa que se va a referir a lo que publicamos hoy día, el informe de estabilidad financiera del primer semestre de 2022. Este lo expuso hoy día en la mañana ante la Comisión de Hacienda del Senado y ayer a las 18 horas, por su parte, se entregó el comunicado que da cuenta de la decisión de no activar el colchón contracíclico en la primera reunión de política financiera. Partiendo por esto último, el Consejo menciona en dicho comunicado que el crédito bancario se ha seguido desacelerando y su relación al producto se encuentra bajo su tendencia histórica, mientras que la encuesta de crédito bancario del primer trimestre muestra una demanda que permanece debilitada y condiciones de oferta que se han seguido estrechando desde el año previo. En segundo lugar, destaca que la banca presenta indicadores de liquidez apropiados y se encuentra solvente, con capacidad para continuar proveyendo crédito, incluso en condiciones estresadas. La evolución de distintos indicadores financieros analizados tampoco sugiere vulnerabilidades que amplifiquen los riesgos sistémicos. En síntesis, el análisis que se realizó no sugiere que se cumplan condiciones para activar el requerimiento de capital contracíclico. Vamos entonces al informe de estabilidad financiera, donde destacamos que desde el IEF anterior, las condiciones y las perspectivas de crecimiento global, las condiciones financieras y el crecimiento global, se han deteriorado de forma importante. La prolongación de la invasión de Rusia a Ucrania y las cuarentenas masivas en China han acentuado las presiones inflacionarias a nivel mundial, lo que ha llevado a los bancos centrales a acelerar la normalización monetaria. La incertidumbre que se asocia a los eventos recientes se ha traducido en aumentos de la volatilidad financiera y en una mayor probabilidad de correcciones abruptas de los mercados financieros globales. Todo ello ha reducido las perspectivas de crecimiento mundial. En Chile, por su parte, los desequilibrios macroeconómicos acumulados durante 2021, la incertidumbre política y la menor profundidad del mercado de capitales, especialmente en el largo plazo, no solo han limitado la capacidad de financiamiento de proyectos de mayor plazo, sino que también han reducido las posibilidades de la economía para absorber shocks externos. El impulso a la demanda interna en 2021 generó importantes desequilibrios que están siendo enfrentados con una combinación de políticas macroeconómicas más restrictivas. El mayor gasto a nivel local, producto de masivas medidas de apoyo a los ingresos, incrementó las presiones inflacionarias, las que se han agudizado en lo más reciente por sostenidos problemas de suministro global y la depreciación del peso. Pasando a la situación financiera en hogares y empresas, el informe destaca que los oferentes de crédito, los usuarios de créditos, observan un buen comportamiento en el pago de sus deudas, tanto en hogares como en firmas, aunque algunos sectores se encuentran más vulnerables al deterioro de las condiciones de financiamiento. La banca, por su parte, se muestra resiliente con una adecuada posición de solvencia y de liquidez. La situación de las firmas se mantiene estable a nivel agregado, impulsada por el aumento de las ventas, por políticas de apoyo al crédito del año previo, aunque, como les mencionaba, con heterogeneidad en algunos sectores. Al cierre del año pasado, se produjo una recuperación de los indicadores de las empresas de mayor tamaño. No obstante, desde mediados de 2021 se observan condiciones financieras más restrictivas en el mercado local de bonos corporativos, con mayores tasas de interés para las firmas de menor rating crediticio. Las empresas que dependen, por su parte, del financiamiento bancario también mejoraron sus ventas desde 2021, a la vez que moderaron su endeudamiento. La morosidad bancaria de este grupo permanece baja y estable, aunque se ha acelerado el impago entre empresas que reprogramaron deudas durante la pandemia. En el sector inmobiliario residencial se han reducido las ventas e incrementado la participación de proyectos sin ejecución, lo que no ha afectado por el momento la capacidad de pago de las empresas de este sector. Las estimaciones y los test de estrés hacia adelante no lo avisonan tampoco. Los precios de las viviendas continuaron aumentando, aunque a menor ritmo. El sector no residencial
continúa ajustándose a los cambios estructurales en las preferencias por distintos tipos de propiedades. Los hogares se enfrentan restricciones de acceso al crédito y desafíos en un entorno más deteriorado. Su endeudamiento se moderó en los últimos trimestres en línea con una menor demanda crediticia y mayores restricciones de acceso a créditos de largo plazo. Las colocaciones hipotecarias experimentaron una desaceleración relevante con mayor proporción de créditos hipotecarios otorgados a tasa variable o mixta. Las tasas de morosidad permanecen en mínimos históricos, aunque en lo más reciente la cartera de consumo presenta algún aumento del impago. La banca presenta riesgos acotados y niveles de solvencia y liquidez adecuados. Esto ha sido fruto de un comportamiento prudente y de medidas extraordinarias implementadas por las autoridades financieras durante la pandemia. Así, las pruebas de estrés muestran que los indicadores de solvencia permanecerían sobre rendimiento regulatorio incluso frente a la materialización de escenarios de tensión severos. Los riesgos, vulnerabilidades y mitigadores que señala el informe destaca entre las principales amenazas externas para la estabilidad financiera local, aquellas que provienen de deterioros abruptos de la liquidez global, de alzas en las tasas de largo plazo o de mayores premios por riesgo para economías emergentes. En lo interno, la reducción de los estímulos macroeconómicos es fundamental para mitigar el costo del control inflacionario. Iniciativas que profundicen los desbalances o que afecten una adecuada evaluación de riesgo crediticio dificultarían que esta normalización continúe de manera ordenada e impactan negativamente las condiciones de financiamiento junto con incrementar la volatilidad. La materialización de escenarios de tensión en la deuda en riesgo de hogares y empresas posee un impacto similar al de IEF previo. Es coherente con las provisiones acumuladas por la banca. No obstante, se observa mayor sensibilidad en la capacidad de pago de algunos grupos de hogares y empresas ante deterioros en las condiciones de financiamiento y menores salarios reales, especialmente aquellos que suelen financiarse a plazos más cortos o que presentan mayor uso de créditos rotativos. La pérdida de profundidad ya experimentada por el mercado de capitales local, junto con un entorno más desafiante, resaltan la importancia de no seguir debilitando las fuentes estables de ahorro de largo plazo. Por el contrario, este informe destaca la necesidad de mantener y reforzar el fondo de ahorro estable de largo plazo de la economía local, lo cual permitirá robustecer y recomponer al mercado de capitales doméstico para enfrentar un entorno complejo. Por su parte, el marco institucional, regulatorio y de política financiera representa una fortaleza del sistema financiero chileno. Su robustez requiere de escrutinio y una mejora continua. En ese sentido, el banco y las autoridades regulatorias del sistema nacional se encuentran trabajando sobre las sugerencias emanadas de una reciente evaluación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Las principales recomendaciones se refieren a la necesidad de robustecer la supervisión integrada de conglomerados financieros, contar con un sistema consolidado de información crediticias y materias de resolución bancaria. Les recuerdo que este es un informe de riesgos. A diferencia del informe de política monetaria, este informe monitorea aquellos riesgos que se estén incubando y que pueden generar problemas sistémicos, más que proyectar la evolución del sistema y cada uno de los sectores por sí mismo. Voy a proceder a atender un conjunto de preguntas que llegaron de ustedes y lo voy a hacer en el orden en que se presentaron las preguntas para cada uno de los periodistas que nos enviaron preguntas. Voy a partir por Felipe Gallegos, de Televisión Nacional. Felipe, hola, bienvenido a la conferencia. Felipe nos pregunta sobre cifras del PIB del primer trimestre que confirman el inicio de la desaceleración y dice la cifra fue menor que lo esperado, si eso obliga o no a ajustar proyecciones para el año. Felipe, las cifras de cuentas nacionales que entregamos hoy día en la mañana confirman una tendencia de desaceleración que ya se venía observando. Si lo comparamos con lo que esperábamos, por el lado del producto la desaceleración está más o menos en línea.
Si lo miramos por el lado de la demanda, es probable por ahí se observe algún ajuste más lento del que teníamos en la proyección. Sin embargo, nosotros estamos recién iniciando el proceso de proyecciones con miras al IPOM de junio y allí vamos a revisar las proyecciones en un contexto general de todos los cambios que han experimentado en la economía desde el informe anterior. Marcelo Suárez, de ADN. Marcelo, hola. La pregunta es, ¿en qué se traducen las señales de desaceleración que se prevé para los próximos meses? Las proyecciones consideran una paulatina corrección del déficit en cuenta corriente a partir de este año, eh, que no es otra cosa que el reflejo de los desbalances que están en la economía. Eh, y esto se está realizando a la velocidad esperada. Lo que nosotros esperamos para de aquí en adelante es que la economía salga de este nivel muy por sobre la capacidad de sustentación que tiene la economía, su capacidad potencial, y pase a niveles que sean sostenibles en el largo plazo. En la medida que la economía se desacelera, se van produciendo ajustes en el consumo, ajustes en la inversión, se va ajustando el nivel de producción a estos niveles sostenibles. Mientras tanto, los niveles de crédito se van ajustando a esas tendencias y se producen algunos impactos en mercados como el mercado laboral, que como hemos visto a la fecha en los últimos registros, después de una recuperación muy acelerada, se va ajustando más lentamente. Hay una pregunta también que nos hizo sobre cuánto afectará el crecimiento de la empleabilidad. Y la señal al respecto, más o menos te contesté en la pregunta anterior, nosotros más que proyectarlas, entregar cifras proyectadas sobre el empleo, lo que hacemos es analizar en el informe de política monetaria y no en este, que no es un informe de proyecciones, lo que sucede con la actividad. Y lo que vemos es que la actividad necesita ajustarse. Y este ajuste va a generar la convergencia necesaria en la inflación. No es posible mantenerse en los niveles en que estamos hoy día. Y esto tiene algún efecto en el empleo. Nosotros, como te decía, no entregamos proyecciones sobre esa variable, eh, pero sí forma parte de la modelación del banco, porque obviamente cuando proyectemos en el escenario del informe de política monetaria, el ingreso de los hogares es muy importante para las perspectivas del consumo. Como te decía, en lo más reciente, la dinámica de empleo se ha ido desacelerando eh, y en la medida que se va recuperando, primero buena parte del empleo perdido, no todo el empleo perdido, y en buena parte en la medida también que tenemos restricciones de oferta porque hay sectores en el mercado laboral que no han vuelto a ofrecer, a emplearse en los niveles en que estaban dispuestos a trabajar en el periodo de prepandemia. Eh, Hay una cuarta pregunta que se refiere a cuánto puede afectar a la política económica nacional lo aprobado referente a materias de la Convención Constitucional. Eh, la, la, eh, Marcelo, la Convención Constitucional, la Constitución, sin duda define el marco institucional y es muy importante, entre otras muchas materias que tiene incluida. Pero esto es un proceso que no ha culminado, no es posible anticipar nada, es un proceso en desarrollo. Lo que sí hemos mencionado en nuestros informes es que este proceso ha ido agregando incertidumbre junto con otros muchos factores que han mantenido la incertidumbre elevada durante todo este tiempo y que es preciso, es posible ir manejando hacia adelante la incertidumbre de manera que este proceso, que al cual todavía le queda culminar el texto, sin duda un hito muy importante y le queda todavía transformarlo en leyes y jurisprudencia, se maneje de manera tal que se mantengan acotados dichos niveles de incertidumbre dentro de un marco lo más predecible posible. Marcelo Ruiz, de las últimas noticias. Hola Marcelo. El Banco Central advierte, esta es tu pregunta, en el informe de estabilidad financiera, la mayor participación de créditos hipotecarios en tasa mixta o variable. La pregunta entonces tuya es, ¿hay riesgo para los hogares que estén concentrados en este tipo de deuda?
¿qué recomendación le daría si debe decidirse por una de las tres tasas? Siempre es difícil dar consejo a las personas, cada persona conoce perfectamente cuáles son sus vulnerabilidades, estrecheces, problemas, etcétera. Sin embargo, permíteme hacer una aseveración. Los créditos a tasa variable han permitido que la tasa de corto plazo sea más accesible para algunos hogares. Sin embargo, al hacerlo, se le está traspasando riesgo de tasa, que es el riesgo de cuál pudiera ser el nivel de las tasas dentro de 2, 3, 4 años según las condiciones del crédito variable. Ese riesgo requiere una muy buena evaluación de parte de quien esté tomando esta tasa. Hay preguntas también ahora de Lina Castañeda del Mercurio. Hola Lina, un saludo también. Tiene tres preguntas. Una pregunta dice, ¿cómo se puede revertir los desequilibrios acumulados en 2021 por la incertidumbre y menor profundidad del mercado de capitales? Factores que anteriormente constituían, ella dice, un activo del país. Lina, los desbalances, eh, los desequilibrios que se han ido acumulando requieren de políticas contractivas. La incertidumbre se suma al efecto, tienen un efecto en el mediano plazo, sin duda desde el punto de vista de la política monetaria hay que considerar ambos. Por una parte, a través de políticas, estamos conduciendo a que esos desequilibrios y desbalances disminuyan. Están contribuyendo a la política monetaria ciertamente en su rol para una política fiscal dada que también está haciendo un ajuste importante después de los aportes del año anterior. Sobre eso, las perspectivas de la economía local y global y la incertidumbre son canales adicionales que están influyendo las decisiones de consumo e inversión hacia el mediano plazo y ello también va a contribuir a reducir estos desbalances. Respecto a la profundidad del mercado de capitales, la profundidad del mercado de capitales, nosotros en el informe mencionamos que uno de los desafíos importantes hacia adelante es recuperar los buffers que la economía absorbió, usó total o parcialmente durante los periodos de la crisis. Uno de los factores que tenemos que restablecer es la profundidad del mercado de capitales, con un foco especial en los ahorros estables de largo plazo. ¿Por qué? Porque los ahorros estables de largo plazo permiten, por una parte, financiar inversiones de largo plazo. Dentro de ella, la más directa y sensible y visible para los hogares es la de la vivienda, pero también están las inversiones de infraestructura pública, el financiamiento del gobierno y otros proyectos que requieren financiamiento a plazos más largos. Eso es muy importante. También es importante para la estabilidad. Nosotros explicamos en el informe que en la medida que se producen shocks externos y los agentes no residentes buscan protegerse y se van del país, estos ahorros de largo plazo vuelven al país y ayudan a morigerar el efecto de esa salida sobre los precios. También es importante en la medida que nos permiten financiar con moneda local las inversiones de largo plazo y nos exponemos menos a los riesgos externos asociados al tipo cambio u otros shocks y también contribuyen a profundizar el mercado derivado. Hay una serie de consecuencias de que el mercado capital es capaz de proveer para ofrecer más estabilidad, un crecimiento sostenible en beneficio de toda la economía y por supuesto del empleo. Una segunda pregunta de Lina Castañeda se refiere a una pregunta que hizo en la mañana el senador García. El senador García levantó el tema del impacto de los servicios básicos, sobre medidas para mitigar su impacto en los hogares, en qué medida la inflación contenida implícita que esto conlleva supone un riesgo de mayor inflación futura cuando los precios de estos deban transparentarse. Vamos por parte con la pregunta. La información de los estados financieros de las compañías eléctricas, de gas y sanitarias dan cuenta de un aumento del impacto focalizado en deudores de mayores montos. Este atraso se ha ido profundizando de 2019 y ha puesto presión
sobre los márgenes y las utilidades de las firmas. Yendo a los precios, efectivamente, esta es una alza de precios que no se ha expresado en la inflación todavía, está contenida. Ciertamente esos canales son importantes. Ahora, cuando nosotros analizamos la inflación, tomamos en cuenta estos canales, así como también los canales de indexación, que en general influyen sobre la inflación y los factores de persistencia que hay en la inflación. Ahora, lo importante para combatir la inflación es considerar cuáles son las causas que están detrás de la inflación. Y ellas están en las presiones de demanda y en las presiones de costos. Entonces, identificar aquellas, ver su persistencia y en función de ello aplicar la política monetaria es lo más importante. Hay una tercera pregunta de Lina. ¿Advierte el riesgo de un ajuste más fuerte para corregir el desequilibrio de balanza de pagos, donde las proyecciones privadas apuntan a un déficit de entre 4 y 5% este año, luego de un déficit del año anterior? ¿Cuál sería el déficit más sostenible? Tengo la impresión que en mi revisión de preguntas, esta pregunta ya la había hecho un periodista previamente y me la salté. Así que aprovecho de contestarla si es así a ambos. Esto se refiere básicamente al déficit de cuenta corriente. El déficit de cuenta corriente es un espejo de los excesos de demanda que hemos proyectado, que vemos en la economía, muy fuerte el año pasado, todavía muy importantes, y se van a ir resolviendo hacia adelante en la medida que esos desbalances, que esa demanda se va ajustando a sus niveles sostenibles de largo plazo. En la medida que eso ocurre, la cuenta corriente también va a converger a niveles más parecidos al promedio histórico, cercano al 3%. Las proyecciones de nuestro informe política monetaria de nuevo, que estamos en proceso de revisión para el informe de junio, en marzo consideraban una paulatina corrección del déficit de cuenta corriente a partir de este año, que según las últimas cifras había comenzado con la velocidad esperada. En el mediano plazo, entonces, esperamos esta convergencia a niveles más parecidos al histórico, que es en torno al 3% del producto. Hay ahora preguntas de Belén Vázquez, de CNN. Belén nos hace también 3 preguntas. Hola Belén, buenas tardes. En el informe se resalta la importancia de tener que empezar a recomponer la profundidad del mercado de capitales, dado los riesgos que presenta el contexto internacional. ¿Lo calificaría como una necesidad o una urgencia? ¿Y por qué no presentarlo así en el informe? Nosotros lo presentamos en el informe como la necesidad de recomponer esta fortaleza que tenía nuestra economía. Algo se ha debilitado. La pérdida del nivel de los ahorros de largo plazo es significativa, cerca de 20 puntos del producto, no es algo que se puede hacer de un día para otro, pero es importante fortalecer por uno u otro instrumento la disponibilidad de fondos estables de largo plazo. Las razones más importantes las mencioné recientemente para una pregunta previa. Yo la considero dentro del contexto de aquellas tareas que tenemos que emprender rápidamente, y esa tarea es empezar a fortalecer nuevamente ese mercado de largo plazo. Instrumentos de política que pueda definir el Ministerio de Hacienda son importantes, señales claras de estabilidad son muy importantes porque los ahorros de largo plazo, precisamente por ubicarse en el largo plazo, están sujetos a mayor riesgo y las señales de estabilidad son especialmente importantes. La segunda pregunta se refiere a, dado que el crédito se ha debilitado, pregunta Belén, por la baja demanda y las dificultades de acceso, y teniendo presente el contexto local e internacional, ¿se puede proyectar alguna fecha de normalización? Esta pregunta me parece difícil de contestar, Belén. A mí me parece difícil en términos de mercado del crédito, que es lo que podríamos definir como normalización. También me parece importante decir que el ciclo del crédito no es simétrico al ciclo de la actividad económica necesariamente, y que en el informe de política monetaria proyectamos la convergencia o la estabilización del ciclo de actividad. Desde el punto de vista del crédito,
Lo que hemos señalado es que el crédito se ha desacelerado, que hoy día la relación de crédito a PIB está algo por debajo de su tendencia, y la verdad es que la evolución de la economía en lo más mediato apunta a que ese ciclo no cambie en el muy corto plazo. Vimos que los riesgos en el ámbito de estrechez de condiciones financieras en lo local y en lo externo apuntan en esa dirección, y lo que está pasando con este comportamiento del crédito es congruente con los riesgos que se presentan. Eh, ¿Qué le parecen los comentarios disímiles de los bancos de inversión como Morgan Stanley y JP Morgan respecto al borrador de la nueva constitución y que esto incentivaría la inversión en Chile? ¿Coincide con ello? Am, Belén, el ciclo constitucional está en curso. Nosotros hemos mantenido un respetuoso silencio respecto al ciclo y solamente hemos incorporado los efectos de la incertidumbre que están contenidos en los precios, donde la incertidumbre no es 100%, no es totalmente por este ciclo, hay una serie de factores que están generando incertidumbre en la economía. No nos corresponde opinar respecto de los informes de los bancos de inversión que tú señalas. Voy a tomar ahora las preguntas de Vicente Vera, del Diario Financiero. Buenas tardes, Vicente. Y Vicente también nos manda 3 preguntas. La primera dice, ¿cómo se recupera el mercado de capitales a los niveles pre-estallido social? Bueno, yo esta pregunta ya la contesté a partir de 2 preguntas anteriores. Requiere estabilidad, reglas claras, iniciar un proceso de fortalecimiento de los ahorros estables de largo plazo. Y hay otras políticas y otras señales que pueden fortalecer el mercado de capitales. Los mencioné en la presentación. eh, el tener deuda consolidada, el tener regulación de conglomerados financieros, resolución bancaria y un conjunto de iniciativas que pueden apuntar también en direcciones complementarias al fortalecimiento del mercado de capitales. Todo lo que tiene que ver con mejorar el sistema de pagos también contribuye en la misma dirección. Segunda pregunta de Vicente. ¿Qué medidas se pueden implementar para recuperar el mercado de capitales y entregar estabilidad financiera al país? Va directamente relacionada con la pregunta anterior. Y la tercera pregunta, en el informe se reitera la necesidad de reducir los estímulos para mitigar el costo del control inflacionario. ¿Qué iniciativas legislativas no van en línea con esta meta? Buena pregunta, Vicente. Todo aquello que no apunte en la dirección de contener excesos de demanda que tenemos hoy día en la economía y que por el contrario sumen presión o aumenten la incertidumbre, no contribuyen a una convergencia ordenada de la economía. Voy ahora a atender las preguntas de Maximiliano Villena, de Diario El Pulso. Hola, Maximiliano. Primera pregunta que nos hace Maximiliano. Según el IEF, a marzo se han producido salidas de capitales que totalizan 19.200 millones de dólares en el último año. Ante una mayor preferencia de los inversionistas locales por activos externos, esta cifra es mayor que la de marzo 2021 y marzo 2022. ¿Cuánto en total ha salido desde octubre de 2019? Yo le voy a pasar esta pregunta con número exacto a Rodrigo Alfaro, que está conectado para que nos dé los números exactos y conteste a Maximiliano. Rodrigo, ¿estás ahí? Sí, Presidenta, estoy por acá. Bueno, buenas tardes, Maximiliano. Primero, antes de darte los números exactos, quisiera aclarar un punto. La medición que nosotros hacemos de la salida de capitales se trata de un flujo, no se trata de un stock. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros reportamos en el informe es un acumulado durante un año en curso, para entender bien cómo hay que interpretar esa cifra. Dicho lo anterior, lo que reportamos en el informe es que a marzo, perdón, de este año tenemos un total anualizado de salida de capitales de hogares y empresas de 19.200 millones de dólares,
Y las cifras que tú estás preguntando, que son marzo 2020 marzo 2021, son del orden de 8 mil millones de dólares para el caso de marzo 2020 y de 11 mil millones de dólares para el caso de marzo 2021. Ahora, una cifra que también puede ser comparable en el sentido de tu pregunta es cuánto era el acumulado en octubre del 2019, ¿cierto? En el fondo pensando de octubre del 2019, años atrás, y esa cifra de, eh, es del orden de 4 mil millones de dólares, para que tengas esa información con los números exactos, como dice la presidenta. No te vayas todavía, Rodrigo. Hay una segunda pregunta que dice, hay 12 mil millones en cuentas corrientes en dólares de empresas y hogares. ¿Esa cifra cómo se compara con periodos anteriores? ¿Es algún récord que se está acelerando o no se está acelerando? Eh, bueno, presidenta, bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, esto es un fenómeno que nosotros hemos reportado en informes previos. Efectivamente, notamos que las cuentas en dólares han aumentado. Las cifras alrededor del octubre del 2019 o previo a eso eran del orden de 50.000 cuentas y hacia finales del 2021 esa cifra llegó al orden de 100.000 cuentas y hoy en día, al cierre que tenemos, que es febrero del 2022, estamos en el orden de 180.000 cuentas. Un punto que es importante destacar es que esos son el número de cuentas, no necesariamente involucran montos que sean equivalentes. Lo que observamos es que los montos al principio eran más grandes y ahora son montos más pequeños, pero tú estás preguntando por el número de cuentas y efectivamente, respondiendo a tus preguntas, esto se ha ido acelerando y hoy en día tenemos ese orden de 180.000 cuentas a febrero de este año. Gracias, Rodrigo. Importante, Maximiliano, que lo que hay aquí detrás es una búsqueda de protección en activos que se perciben menos riesgosos y en este momento esto se produce porque se percibe menos riesgoso la inversión en dólares. Eso es parte de fenómenos de incertidumbre y de riesgo. Y también es interesante la respuesta de Rodrigo, que ha aumentado más el número de cuentas corrientes en dólares que los montos. La otra pregunta, la Convención Constitucional propone que el Congreso pueda pedir la destitución de un consejero. ¿Esto lesiona la autonomía del Banco Central? Maximiliano, nosotros hemos hecho todo el análisis del contenido de las normas de la Convención, de la Comisión y del Pleno a través de los mecanismos oficiales que ha establecido al efecto la Convención Constitucional. Hemos hecho dos oficios. En el primero de ellos contestamos por escrito esta pregunta. En el segundo de ellos nos referimos a las normas transitorias y el Banco Central ha decidido que ese es el mecanismo que corresponde a un ente autónomo para referirse a estas materias. Joaquín Aguilera de Radio Bio Bio es la última pregunta. Joaquín, hola, buenas tardes. Joaquín nos hace una sola pregunta respecto al proceso constituyente y sus implicancias en la incertidumbre para los agentes de mercado. ¿Cómo están ponderando este factor en el comportamiento de las tasas de interés? ¿Cuán relevante es la visión que han entregado los principales bancos de inversión de Estados Unidos, apuntando un efecto positivo sobre la renta fija nacional tras el primer borrador? Joaquín, nuevamente, yo no voy a comentar lo que hacen analistas o bancos de inversión u otros medios y tampoco voy a contestar más allá de las opiniones que hemos vertido en lo que corresponde al Banco Central en los oficios respectivos. Sin embargo, déjame señalarte lo siguiente. Este no es un informe de proyecciones como el informe de política monetaria. Este es un informe que busca medir los riesgos que tienen los distintos usuarios de crédito del sistema y que tienen los oferentes de crédito también. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos estresando las condiciones financieras. Una de las condiciones financieras que estresamos son las tasas de interés. Y como mostramos en el informe y hemos mostrado en diferentes informes, ese es uno de los canales a través de los cuales se traspasa la incertidumbre al mercado financiero y a la economía en general. Un segundo canal es el tipo de cambio y esa es una segunda variable que estresamos en nuestros test de estrés. Entonces nosotros estresamos
tasas de interés de largo y de corto plazo, estresamos tipo de cambio, estresamos ventas, estresamos inflación, desempleo y actividad. Y ese conjunto de shocks que le aplicamos a los oferentes y usuarios de crédito son los que nos están indicando que habiendo problemas heterogéneos, el sistema financiero y la banca en particular resisten los test de estrés a que son sometidos. Y ese es el foco de este informe. Muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias a todos los periodistas que hoy día nos han hecho preguntas y han participado de la conferencia. Espero de verdad haber contestado cada una de sus inquietudes y que el informe venga a llenar un espacio importante para las dudas respecto al sistema financiero y lo estresado que pueda estar y las perspectivas que tiene hacia adelante. Nosotros vamos a seguir monitoreando riesgo dentro de lo que son las funciones permanentes del Banco Central. Muchas gracias.